muchas gracias en primer lugar a la Asociación Religiosa de la Luz del Mundo. Como ustedes saben, yo vengo aquí más que como académico, lo digo siempre que estoy con ustedes, vengo como un amigo de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y vengo además con un profundo agradecimiento al hermano Nazón, Joaquín y a todos ustedes por poderme permitir compartir algunas ideas respecto a este tema, del cual ya mis distinguidos antecesores en la palabra han hablado bastante y de manera muy atinada, me parece. Así que yo diría que me dejaron poco para decir en términos de lo que nos interesa en este día. Sin embargo, voy a tratar de explicar qué es el Estado laico, por qué nos interesa y para qué sirve realmente. Porque muchas veces hablamos del Estado laico, estamos todos de acuerdo con él. Si se hace una encuesta, como ha habido encuestas nacionales, el 90% de los mexicanos estamos de acuerdo con el Estado laico, aunque a lo mejor nos costaría un poco de trabajo tratar de explicarlo, tratar de definirlo. Me parece muy importante que el tema que aquí tratamos sea un tema que, por lo menos tal como lo veo aquí en las hojas membretadas, dice libertad religiosa, respeto al Estado laico. Y uno podría decir, bueno, que no es contradictorio. Parecería que el Estado laico contradice las libertades religiosas. Dentro de la mentalidad popular muchas veces aparece como que el Estado laico más bien está en contra de las libertades religiosas. Pero es exactamente lo contrario, así que precisamente por eso, tal como está enunciado aquí, está perfectamente enunciado. Es decir, que en el fondo, y eso es lo que voy a tratar de explicar, el Estado laico es el mejor instrumento para el desarrollo y el goce de las libertades religiosas. Claro, no libertades religiosas en general, porque libertad religiosa es una noción equívoca, confusa, no totalmente definida, y como ya explicó precisamente el maestro Rodríguez Espinosa, no necesariamente definida totalmente en cuanto a su aplicabilidad en cada estado. Aquí entre las frases que se están poniendo, que me parecen muy buenas e interesantes, vi una que alcancé a notar de Cicerón, que dice: somos esclavos de las leyes para poder ser más libres, o algo así, porque no la alcancé a notar bien. Pero la idea es exacta, es decir, que las leyes nos hacen a todos de alguna manera esclavos, porque el derecho sirve para limitar, precisamente para fijar los derechos de cada quien, pero el hecho de que se fijen los derechos de cada quien nos permite a todos ser más libres, nos permite a todos tener más libertades. Porque si el derecho no fijara los límites a esas libertades, entonces sí sería un caos, y entonces sí vendría la limitación de las libertades de muchos. Y eso es un poco la razón, en última instancia, por la que existe esta cosa que nosotros llamamos el Estado laico. Es una cosa que se inventó a lo largo de los últimos siglos y que ha sido el mejor instrumento, el mejor mecanismo que hemos encontrado en las sociedades democráticas para poder precisamente dirimir las crecientes diferencias sociales, religiosas, de convicción, filosóficas, etcétera, etcétera. Y precisamente el mejor instrumento para poder
encontrar cada uno de nosotros esas libertades de las que queremos gozar. Lo cual significa que el Estado laico es lo más, no es algo que tiene que ver exclusivamente con algo que sucedió en el siglo XVIII o en el siglo XIX, sino que es algo sumamente contemporáneo, sumamente importante para nuestras libertades. Veo muchos jóvenes y por eso insisto en este asunto, y me gusta mucho que haya jóvenes precisamente para poderles decir esto. El Estado laico, así como parece un poco aburrido, ¿no? Pero en realidad es gracias a él que podemos ir al cine a ver la película que nosotros queramos ver, aunque haya alguien que no quiera que la veamos, porque en esa película se dicen cosas en contra de determinada institución o determinado grupo religioso. El Estado laico es el que le permite a las mujeres que, de acuerdo a su conciencia, si así lo deciden, puedan tomar una pastilla anticonceptiva para poder determinar el número y espaciamiento de sus hijos una vez que están formando una familia. El Estado laico es el que nos permite ir a ver una exposición de pintura, aunque haya alguien que no le guste el tipo de pinturas que estén ahí. O sea que estoy hablando de libertades muy concretas, muy cotidianas, de las cuales gozamos gracias únicamente a que existen ese Estado laico. Así que yo por eso diría que el Estado laico es precisamente el mejor garante de todas las libertades civiles y por supuesto también de las libertades religiosas, entendiendo que ninguna libertad es ilimitada, sino que precisamente es limitada en función del establecimiento de los derechos que nosotros mismos queremos fijar para cada quien. Yo por eso, y aquí va la propaganda, si me permiten, el espacio publicitario, he creído que a las libertades religiosas en realidad las deberíamos de llamar libertades laicas, porque en realidad, si ustedes se fijan, por lo que estoy explicando, históricamente no ha habido libertades religiosas más que cuando hay Estado laico. Cuando no hay Estado laico no ha habido libertad religiosa. Así que las libertades religiosas las deberíamos llamar libertades laicas. Por ejemplo, en México, libertad religiosa no existió más que cuando se generó el Estado laico mexicano. Solo hasta ese momento pudo haber realmente el principio de libertad religiosa principal, el primero, que es la libertad de creencias, la libertad de culto. Y de ahí en adelante. Ahora, ¿qué es esto del Estado laico? Aparte de lo que ya expliqué, ¿cómo se forma? Básicamente, los que hemos estado trabajando estos temas, pensamos que hay tres elementos principales que el Estado laico contiene, y voy a explicar, incluso en lugares en donde la palabra laico o laicidad, que es digamos como el sustantivo, no se conoce. ¿Por qué explico esto? Porque hay lugares en donde pues la noción de laicidad no existe. Si uno llega, a mí me pasó que me pidieron hablar para el Parlamento Europeo, para un grupo de parlamentarios europeos, y empecé a hablar en inglés y me di cuenta que en el marco cultural anglosajón no existía la noción de laicidad como concepto. Entonces, tuve que cambiar a francés, etc. Pero el problema, más allá de la cuestión, digamos, de idioma, es que independientemente del concepto, existe la realidad. Y la realidad es que en muchos países, aunque no se conozca el concepto, se ha desarrollado ciertas libertades. Es decir, que hay estados laicos que no se llaman estados laicos, pero que tienen una serie de prácticas que nosotros podemos identificar como laicas.